Dios les bendiga, hermanos, nuevamente. Capítulo 2, versículos del 1 al 10 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Eso es lo que vamos a estar leyendo. Pero antes de dar lectura a la porción que tenemos como propósito cubrir en esta tarde, Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 10. Ante la oposición que se ha levantado, vamos a recapitular, esto me gusta hacerlo por consecuencia de que mi mente es olvidadiza, de que nosotros somos olvidadizos y solamente para ponernos ahí en perspectiva de lo que hemos venido hablando. Ante la oposición que se ha levantado en contra del Evangelio de la Gracia, en la cual Pablo ha predicado en esta gran región de Galacia, él ya sentó bases y ha dicho que lo que él anda haciendo, que lo que él anda promoviendo no es ningún invento de hombres. Y que por lo tanto él ha luchado por eso, ha sufrido por eso y que tiene su origen en Dios el mensaje que él va promoviendo. Dios se lo ha revelado. Dios se le apareció camino a Damasco, tuvo un encuentro personal con él. Dios se le apareció, tuvo ese encuentro con el Dios de la gloria, quien le dijo: Saulo, Saulo, ¿qué te pasa conmigo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Cuando nosotros vemos ahí, en otras palabras, Saulo, Saulo, ¿por qué andas haciendo la labor de Satanás? ¿Por qué me andas persiguiendo? Iniciando en la ocasión cuando iba camino a Damasco. Bueno, la semana pasada vimos una mini biografía en la que describimos y mencionamos algunas cosas que los receptores originales escucharon. Dice que él perseguía sobremanera a la iglesia sin descanso, la perseguía intensamente, que la asolaba. Eso quiere decir que no quería dejar rastro, quería desaparecer la iglesia. También ha mencionado que la elección de Dios en su salvación, porque dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y que fue el llamado que Dios le hizo, no fue una iniciativa que él tuvo, sino fue una iniciativa divina. Él lo llamó por su gracia. Cualquiera pudiera decir que para convertirse en el apóstol a los gentiles, debió de haber buscado a los que fueron apóstoles antes que él. También eso es importante mencionarlo, porque él no hizo eso. Él sabía que había recibido la encomienda de parte de Dios directamente. Él no buscó apoyo humano. Así que tuvieron que pasar 3 años, según el versículo 18 en la semana pasada. Tuvieron que pasar 3 años. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él ahí por 15 días. Fue un tiempo breve. ¿Y por qué buscar a Pedro? ¿Por qué acudir después de 3 años? Pero eso no fue todo. Y Pedro era el vocero más potente, que sonaba más en los primeros años de la iglesia en Jerusalén. De ahí es donde se desprendía prácticamente toda la enseñanza religiosa, vamos a decirlo de esa manera. Buscó a Pedro, va allá, está con él 15 días, luego regresa de donde parte. Y él dice: y si por alguna situación o por algo tienen alguna duda, todo lo que yo estoy diciendo, dice el apóstol, todo lo que yo he dicho hasta este punto, he aquí delante de Dios que no miento. Y con esas palabras también iba avanzando en el capítulo 1. Luego de haber estado con Pedro ese breve tiempo, ese breve periodo de tiempo, fue a las regiones de Siria y de Cilicia, ciudades situadas en Judea que eran en Cristo, dice al final del capítulo 1. Ellos conocían la verdad del Evangelio de la gracia.
No lo conocían de manera personal. Lo que sí, como dije el viernes, lo que sí escuchaba Pablo era que ciertos comentarios surgían de un tal perseguidor de los cristianos que ahora andaba predicando esa doctrina a la que un tiempo se oponía grandemente. Y ellos, sin darse cuenta, dice el apóstol, sin darse cuenta que me tenían enfrente, glorificaban a Dios en mí. Y como ya he dicho en otras ocasiones, desde el principio de la carta hasta el final, el énfasis de la carta, todo el propósito que el apóstol tiene o tuvo al haber escrito esta carta, nosotros lo vamos a estar viendo en el capítulo 2, versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos. Capítulo 2, versículo 5, en donde vamos a llegar más adelante, pero para mencionarlo, este es el propósito primordial por el cual Pablo ha escrito, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No hay más. Ahí está el propósito sentado, ahí está la base sentada, ahí está en donde el mensaje de Pablo va a anclar toda su argumentación. Y también les ha dicho que no hay otro evangelio, no hay nada que se pueda añadir, no hay nada que se pueda quitar. Y que si eso es así, ya no sería el evangelio, lo que en otras palabras, o en el ambiente de nosotros sería, o en el ambiente de mismo Pablo sería estar bajo maldición de Dios. Él les ha dicho en el capítulo 1, versículo 8, mas si aún nosotros o un ángel del cielo, esto es algo hipotético, es algo que no puede pasar, pero Él les ha dicho, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Luego llegamos al capítulo 2. Pasan 14 años. Decide ir a Jerusalén, que para entonces ya tiene la compañía de algunos creyentes. Ya está con él Bernabé, un judío convertido al evangelio que ya tenía más tiempo caminando que Pablo, y también toma a Tito. Y el haber tomado estas dos personas, eso a medida que vayamos avanzando, nosotros vamos a darnos cuenta de la importancia que tuvo, de la relevancia que tuvo y del significado que tuvo el haber tomado a estos dos hombres. Bernabé, por un lado, jugó un papel importante en los inicios del ministerio de Pablo. Después de su conversión, en Hechos 9:27 en adelante, él dice de que cuando Pablo se acercó a querer predicarles, después de su conversión, se les quiso acercar a los otros discípulos del Señor, nadie le quería recibir porque le tenían miedo. Porque antes estaba asolando, estaba persiguiendo, y quién tuvo que intervenir ante esa situación. Dice que Bernabé se los presentó. Entonces Bernabé jugó un papel muy importante, y si hay algo que le hiciera bien a la iglesia de Cristo y a los hermanos, es que nosotros también tuviéramos esa actitud que tuvo Bernabé. No importa lo que hiciste, hermano. No importa de dónde vienes, no importa qué pasó antes. Lo importante es que ahora estás en el evangelio, estás en la verdad, así que eres nuestro hermano, bienvenido. Eso haría bien a la iglesia, sin importar lo que se decía de él, sin importar lo que se decía de su nuevo amigo y nuevo compañero de milicia, estuvo y anduvo con él. Aunque más adelante nosotros vamos a ver también a este mismo Bernabé teniendo ciertos altercados con Pablo. Él quería llevar a Lucas, a Juan Marcos, perdón. Pero por causa de que él no los había querido acompañar en una ocasión anterior, tienen alguna situación con Pablo. Pero ese no es el punto.
Vamos al texto entonces, Gálatas, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Ya había ido la primera vez, recordemos, había estado 15 días con Pedro y con Jacobo también. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando conmigo también a Tito. Pero subí según una revelación. Y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, o sea, con todo y ser un incircunciso, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que estaban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Versículo 5, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían cierta reputación de ser algo, ya más adelante vamos a ver quiénes son, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, estos de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, predicarle a los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, el predicarle a los judíos. Versículo 8, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuéramos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente hubo una cosa que pidieron, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Interesantísimo. Solo hubo una cosa que Jacobo, Cefas, que es el mismo Pedro, y Juan les habían pedido. Esos eran considerados como columnas y en el versículo 6 dice los que tenían cierta reputación de ser algo. Estos son estos 3 hombres que ya estaban con anterioridad guiando a la iglesia de Jerusalén. A lo largo del ministerio, Pablo siempre se vio enfrentado con los mensajeros de Satanás que no solamente querían menoscabar la verdad divina, sino también a los representantes de esa verdad divina. Y en esta sección sigue haciendo lo mismo. Continúa con su defensa en contra de las acusaciones de las cuales ellos decían que él se había autonombrado apóstol y que el mensaje que andaba proclamando era un invento de él. Pero con argumentos convincentes, él les muestra que a pesar de haber recibido ese mensaje en diferente tiempo, que no fue como a ellos, en diferentes circunstancias, que no fue como a ellos, el mensaje era idéntico. Y era
un hecho que los demás apóstoles conocían de todo corazón, lo que ellos estaban escuchando, que Pablo, porque dice que les expuso en privado. Y ahí nosotros vamos a ir viendo un poquito más adelante, pero que su evangelio era independiente o separado en términos de revelación, o sea, en términos de tiempo, pero que eran idénticos en términos de contenido. Era el mismo evangelio, no era otro. 17 años había predicado fielmente el evangelio sin recibir ninguna instrucción humana. 17 años. Después de su conversión pasan 3 años. A los 3 años sube a Jerusalén, luego regresa a las ciudades de Cilicia, también a Damasco. Luego a los 14 años vuelve otra vez a Jerusalén para buscar a quienes, aquellos de quienes se decía que eran como columnas. Pedro, Jacobo y Juan. Ahí está, 17 años habían pasado predicando el evangelio fielmente sin recibir ninguna instrucción humana, porque su mensaje, él estaba seguro que lo que él hablaba, él estaba seguro que lo que él predicaba era la verdad, porque Dios se lo había revelado y nosotros ya lo vimos. Gálatas 1:11, Gálatas 1:12, Gálatas 1:15 y 16. Dice que el mensaje que él ha recibido, 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Versículo 15, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar otra vez, dice ahí, a su Hijo en mí para que yo le predicase a los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén para ese tiempo, pero ahora sí, ahora después de 17 años él decide ir a Jerusalén. Ahora Pablo se defiende ante otra acusación. ¿Es su evangelio distinto? Porque están ahí entrando y viniendo de otros lados, incluyendo Jerusalén, están viniendo y están predicando otro mensaje. Entonces la pregunta sería, ¿es el mensaje que Pablo predica distinto? ¿O es igual al que predican los que fueron antes que él en Jerusalén? Y en esta sección del versículo del 1 al 10, capítulo 2, del 1 al 10, podemos hacer una división o dos divisiones. Hay circunstancias en las que Pablo va, sube por revelación, y también hay reacciones, cómo reaccionaron los apóstoles que estaban allá en Jerusalén, los que estaban antes con él, los que tenían mayor trayectoria, los que tenían mayor voz. Pedro era uno de ellos, aquel que estaba siempre enfrente y aquel que estaba siempre con aquel carácter urgido por defender la verdad. Dice el versículo 1 y el versículo 2. Después pasados 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según la revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación, y ahí nosotros sabemos quiénes eran. A los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Ellos le predicaban a los judíos, yo les predico a los gentiles, ya dijimos quiénes eran, 3 hombres. Y el pasaje dice que 14 años después él subió a Jerusalén. Algunos dicen que 14 años después de que se convirtió, y esto está en debate, pero lo que sí nosotros sabemos que pasaron 17 años para que él fuera a Jerusalén. ¿Y por qué va él? Porque una vez más quiere seguir exponiendo y defendiendo la verdad que Dios le reveló. Y hay 2 cosas relevantes también que hay que ponerle atención a quienes llevó. Ya mencioné que llevó a Bernabé, un hombre que ya tenía un recorrido mayor que él sirvió como puente para que los discípulos que eran antes que Pablo o los que estaban antes no la agarraran en contra de él. Ya él ya ha tenido un encuentro con Cristo,
él ya es un hijo de Dios, ahora lo que él hace es predicar el evangelio y entonces Bernabé intercede por él ante los discípulos. Pero también llevó a Tito. Bernabé era judío, como dije, a pesar que era judío, estaba asociado con Pablo, llevando el evangelio a los gentiles, acompañándole en su primer viaje misionero. Y además de Bernabé, también llevó a Tito, quien era griego, o sea, un gentil que no estaba circuncidado. De hecho, era fruto de la predicación de Pablo en sus misiones entre los gentiles. Y eso hace de este momento algo interesante, porque ¿cómo es que yo voy a llevar a alguien de quienes aquellos están predicándole a los judíos lo que ellos esperan, que yo tome a un judío también ya circuncidado, pero él decide tomar a un gentil que no ha circuncidado y él lo toma y lo tiene como hijo de Dios, lo tiene como un hermano en el Señor, y eso tuvo también su relevancia. Después, pasados 14 años, dice el apóstol, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando a Tito también. Y eso representaba una gran controversia. Eso era como ponerle, no sé, algo a un panal ahí que nosotros no queremos, era soltar un avispero. Llevar a Tito era para demostrar que el evangelio que predicaba había alcanzado a personas gentiles reales. Y eso era como decir, mírenlo, acá está un gentil que no ha necesitado de la circuncisión, que no ha necesitado de ningún rito, él solamente ha creído y ha confiado para la salvación de su alma, confiando en el Cristo resucitado. ¿Y ustedes ahora quieren obligarlo a circuncidarse? Versículo 3. Mas aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado, o sea, no se lo pidieron, no le sugirieron, sino que estaban obligándole a circuncidarse. ¿Ustedes quieren ver el fruto de mi mensaje? Dice Pablo. Miren a Tito. Él es un verdadero creyente, como ustedes. Es un verdadero creyente como yo. Pablo no subió a Jerusalén porque empezó a tener dudas de su mensaje. Tampoco subió porque los apóstoles en Jerusalén lo querían conocer o porque lo mandaron a llamar. No subió por eso. El texto dice que subió por causa de una revelación. El mismo Cristo que se le apareció camino a Damasco, el mismo Cristo que le reveló el Evangelio, ahora es el mismo Cristo que le dice que vaya a Jerusalén a encontrarse con estas como columnas para poder sentar base y ver si están corriendo el mismo camino, si están predicando el mismo mensaje. Pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, dice el versículo 2, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Para qué llamarlos en privado? Para asegurarse de no correr o haber corrido en vano. O para asegurarse que estaban en la misma sintonía en cuanto al evangelio. Los que tenían cierta reputación, los tres líderes más visibles de la iglesia en Jerusalén, los encontramos en el versículo 9. Pedro, Jacobo, el hermano del Señor, que es también el mismo Santiago, lo encontramos nosotros en Marcos 6:3 y también Juan. Entonces estaba Pedro, Jacobo y Juan, que es el mismo Jacobo Santiago. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, y estos eran los más íntimos del círculo apostólico. Notemos algo.
Él no fue a crear ningún alboroto. Pablo no va con ese sentir de ir y encarar a estas columnas, a estos tres que han sido antes que él, y no va con el afán de refutar, no va como todo un contencioso, dice el texto, que les expuso en privado. O sea, quiero ver qué es lo que ustedes están predicando, llega Pablo ahí. Sentémonos aparte, encerrémonos en un lugar, veamos qué es lo que ustedes están hablando, si coincide con lo que Dios me reveló a mí, si estamos hablando lo mismo. Vamos a ver, Pedro, Juan y Jacobo, escúchenme. Ustedes que son como columnas en esta iglesia en Jerusalén, necesitamos dejar claro que cuando digo que quiero asegurarme de no correr o haber corrido en vano, yo no estoy diciendo que tengo dudas sobre mi mensaje, porque no es así. Yo no lo recibí por invento humano ni nace de mi corazón. Fue Dios quien me lo reveló. Y si yo tuviera dudas en cuanto a ese mensaje, yo no hubiera esperado 14 años para poder hacerlo. Es más, 17 años para venir a ustedes y ver qué es lo que ustedes están predicando, si estamos en el mismo sentir en cuanto al Evangelio. ¿Y saben por qué yo vengo? Podríamos resumir, ¿saben por qué yo vengo? Lo que pasa es que los frutos del ministerio que yo estoy llevando a cabo allá en todas las regiones de Galacia, de Colosas y de todos los lugares donde yo ando, donde se me ha encomendado el Evangelio, se está viendo estorbado. Hay hombres ahí que se están levantando y están enseñando otras cosas, circuncidarse, ritos, días y todas estas cosas. Entonces yo quiero ver dónde está la raíz del problema, si es aquí o qué es lo que pasa. Y ahí estamos, los tiene en privado, los llama, los sienta y estamos ahí platicando. Vamos a ver qué es lo que ustedes están predicando. Están predicando de que Jesucristo vino, de que fue a la cruz, de que resucitó y de que está ahora a la diestra del Padre, de que no necesitamos otra cosa más que el depositar nuestra fe en Él. ¿Es eso lo que ustedes están hablando? Me imagino yo que esa es la plática que se llevó cuando dice que los llamó en privado. Y lo que pasa es que los frutos de mi ministerio, dice Pablo, se están viendo estorbados allá en la región de Galacia, principalmente por la que yo estoy escribiendo esta carta. Yo ando fundando iglesias, él anda predicando, él anda estableciendo ancianos y se va, pero una vez se da la vuelta, inmediatamente, ¿qué pasa? Están llegando los judaizantes, están llegando los falsos maestros. Y es como llegar a decirles, ustedes que tienen cierta reputación, ustedes que son considerados como columnas, veamos si estamos caminando en la misma dirección. Columnas, ustedes de reputación, tenemos que estar de acuerdo en el Evangelio. O sea, tenemos que estar de acuerdo en el Evangelio. La pregunta sería, ¿cómo reaccionaron los apóstoles cuando vieron a Tito? ¿Se imaginan ver entrar a un gentil no circuncidado? Para ellos era una ofensa, para ellos prácticamente debió de haber sido un shock, no para los discípulos antes de Pablo, sino para los que vamos a ver ahí qué es lo que dice el versículo 4. Y esto a pesar, porque dice en el versículo 3, mas ni aun Tito que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Él no era judío, él era un gentil, fue obligado a circuncidarse, pero no fue Pedro, no fue Santiago, ni fue Juan, sino que en el versículo 4 dice, y esto, a pesar de los falsos hermanos que andan entre la iglesia ahí a escondidas, que entran para ver cómo están caminando ustedes, para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos otra vez a la ley. La ley significa esclavitud. Y no es cierto que es lo que sucede en las iglesias ahora. Hay muchos que andan ahí que son legalistas, como
me visto, cómo hablo, cómo manejo estas cosas. Falsos hermanos, a los cuales dice el versículo 5, ni por un momento nosotros accedimos a eso, para someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Entonces, ¿cómo reaccionaron los apóstoles cuando vieron a Tito? Obviamente se sentaron con Pablo, escucharon lo que Pablo tenía que decir. La reacción de estos tres hombres no fue algo que Pablo no hubiera esperado, lo recibieron como un hermano. Obviamente no fueron ellos los que estaban recomendando o estaban obligando a Pablo a circuncidar a Tito, sino los falsos hermanos, introducidos a escondidas, que entraban para espiar la libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. ¿Cuál es la libertad que nosotros pudiéramos estar viendo que se está menoscabando en el cuerpo de Cristo, en el Evangelio, en nuestra iglesia? Y eso pudo interpretarse entonces como una provocación, llevar a Tito, pero no fue así. Pablo tenía como propósito establecer la verdad del Evangelio. ¿Y cuál es la verdad del Evangelio? Que tanto judíos como gentiles son aceptados por Dios bajo los mismos términos. La sola fe en la obra de Cristo. Dios no hace acepción de personas, y eso es lo que dice en el versículo 6, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Y aquí es como que nosotros, si lo traducimos al vocabulario de nosotros, esto es un poquito fuerte, porque el versículo 6, mire lo que dice: pero los que tenían cierta reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Es como, es un poquito, como está sonando un poquito fuerte. Lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, otra vez, como que se oye un poco sarcástico, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me enseñaron. Y los de reputación, acordémonos que estamos hablando de estos tres hombres. Pero Él no lo hace de esa manera. En Dios no hay acepción de personas. Si el hecho quedó establecido, la verdad quedó establecida, porque Tito no fue obligado a circuncidarse por estos tres hombres. Entonces dijeron: Tito es nuestro hermano y estamos de acuerdo con tu ministerio y con tu mensaje, Pablo. Prácticamente eso fue lo que hicieron, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. No, señores, no cedemos ni por un momento. Eso socava el Evangelio, eso socava nuestra esperanza, eso enfatiza la obra de los hombres y no la obra de Cristo. Y eso significaría darle énfasis a la cultura más que al Evangelio. Y como ya se los he dicho en el versículo 10 del capítulo 1, pues busco el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, yo no sería siervo de Cristo. Él ya sentó todo eso, y al traer a Tito quería mostrar que habían falsos hermanos, y salieron ahí: circuncídenlo. Que el Evangelio es poder de Dios para salvación, para el judío primeramente y también para el griego. Pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas, pues a mí los de reputación nada nuevo me comunicaron, antes por el contrario. Como vieron, que lo que está diciendo Pablo en el versículo 6, nada nuevo me enseñaron, de que el Evangelio es el mismo. No están añadiéndole, no le están quitando, nada nuevo me enseñaron, no andan diciendo cosas falsas, es el mismo Evangelio. Antes, por el contrario, versículo 7, como vieron que me había sido encomendado, ahora sí, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la incircuncisión, ¿le agregaron algo? No.
¿Le mandaron a corregir algo? Tampoco. ¿Le llamaron la atención por algo a Pablo? No. Mírenlo conmigo lo que hicieron en el versículo 9. Y reconocieron la gracia que me había sido dada Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, a estos que están predicando allá en aquellas áreas, nos dieron la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a los de la circuncisión. O sea, las cosas quedaron igual, todo está en paz, es el mismo evangelio, él ha llegado a defender, porque es que están llegando hombres allá falsos, pero al llegar a ellos están predicando lo mismo, el mensaje es el mismo. ¿Y qué hicieron entonces estos tres considerados como columnas? Nos dieron la diestra, o sea, ¿saben qué, hermanos? Vengan, denme la mano, un abrazo, un apretón de mano, ustedes están en lo mismo, es el mismo evangelio, vayan a los de la incircuncisión, nosotros seguimos aquí predicándoles a los judíos. Pablo, estamos en el mismo camino, es el mismo evangelio. Dice que nos dieron la diestra, nos dieron la mano, y esto en su contexto representaba un voto solemne de amistad y de compañerismo y de asociación. Este acto indicaba el reconocimiento de Pablo por parte de los apóstoles como maestro verdadero del evangelio y un socio y colega del ministerio. Le dan la mano, se repartieron la carga, sigue predicando allá de donde vienes. A pesar de que ellos andan allá, sigue predicando, nosotros predicamos, seguimos trabajando aquí por causa del evangelio, por causa de aquel que nos ha tomado por soldados. No solo estaba en armonía doctrinal con ellos, sino también en armonía personal. Tenían campos diferentes, tenían terrenos diferentes, pero era el mismo evangelio. Vieron el respaldo de Dios que estaba con Pablo. Qué bonito eso, ir allá a otro lado, ir a predicar y saber que lo que los hermanos querían escuchar, los hermanos lo escucharon. Eso es bonito, eso es hermoso. Conocemos de casos en donde hay pastores que son invitados por iglesias fuertes, grandes, en donde les han asignado 3 mensajes. Pero después que la iglesia se expuso al primer mensaje, le dicen, ¿sabe qué, hermano? Muchas gracias por tu visita. Este no es el mensaje que nosotros esperábamos escuchar, no es el mensaje que la iglesia quería o sea, esto estoy hablando de pastores que invitan a otros pastores. El caso del pastor Miguel Núñez. Llega a El Salvador para que predique una conferencia, 3 sermones. Después del primer sermón se le acercan y le dicen, ¿sabe qué? No es lo que la iglesia está acostumbrada a escuchar. Le agradecemos mucho su visita, que Dios le bendiga. No solo estaba en armonía doctrinal, sino también que tenían armonía personal. Tenían campos diferentes, uno a los gentiles, otro a los judíos, pero era el mismo mensaje, era el mismo evangelio. Así que tanto uno como el otro tenía el respaldo de Dios. Y yo el viernes decía, nosotros tenemos que identificar quienes están predicando un falso evangelio y quienes están predicando el evangelio. Si alguien está predicando el evangelio según Jesucristo, si están predicando que la fe es la única que nosotros necesitamos para la salvación, si lo único que se necesita es el sacrificio de Cristo para la salvación de las almas, están predicando el evangelio. No tenemos que verles como enemigos, tenemos que orar por ellos, tenemos que orar con ellos. Algo sí pidieron estas 3 columnas. Vea conmigo el versículo 10, por favor. No le agregaron nada al mensaje, sino le agregaron nada más una cosa que no tenía nada que ver con una cuestión doctrinal, sino que con una cuestión práctica. Solamente hay una petición,
Y notemos cuál es esa petición. No es una imposición, es una petición. Solamente, dice Pablo y Bernabé, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con pereza hacer. No, él dice que lo hizo con diligencia, o sea que procuró hacerlo con diligencia, una petición no doctrinal sino práctica. Pero ¿saben por qué se hizo esta petición? Recordemos quién estaba ahí. ¿Quién estaba ahí? Estaba Santiago. Jacobo, Santiago, el mismo, el medio hermano de nuestro Señor. ¿Quién fue el mismo que escribió en Santiago 2:14? Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si algún hermano o alguna hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué te sirve que estés diciendo que tenés fe? ¿De qué aprovecha? Versículo 17 de Santiago capítulo 2. Así también la fe, si no tiene obras, es una fe muerta en sí misma. Entonces vemos la petición que le hacen a Pablo. Y él dice que con diligencia procuró hacer. Cuando Pablo escribió, les escribió a ciertos religiosos que querían salvarse por sus obras. Entonces Pablo enfatizó la salvación por la fe sola. Cuando Santiago escribió a ciertos evangelicalitos ahí que hablan de fe, pero no hacen nada, así que les dijo, óiganme, la fe sin obras está muerta. No, no es así. Así que vamos ahora, después de haber visto estas cosas, a la aplicación. ¿Qué nos enseña este texto acerca de la unidad en el Evangelio, que por cierto es el nombre de mi mensaje? La unidad en el Evangelio. ¿Qué nos enseña esto? La unidad en el Evangelio, la unidad cristiana, la unidad evangélica. Como punto número 1, la unidad cristiana nos enseña que acepta a todos los que están en Cristo, aunque sean culturalmente diferentes. Y el problema podría nacer a veces, que es que queremos que el otro se parezca más a nosotros y no que se parezca más a Cristo. Y ahí empieza un problema. No es culturizar. No es que yo quiero que un hermano mexicano se mire y que se comporte como un salvadoreño o como un guatemalteco, como otro de otro lugar. No. La unidad cristiana acepta a todos los que están en Cristo, aunque sean culturalmente diferentes, judíos y gentiles. No es culturizar, sino evangelizar. Número 2, la unidad cristiana también reconoce que hay diferentes llamados. ¿Y qué cuesta aceptar esto? A Pablo le llamaron a predicar a los gentiles. A Pedro lo llamaron a predicar a los judíos. Hermanos y hermanas, asegurémonos de llevar a cabo el llamamiento que Cristo nos ha hecho a nosotros, y cuando lo hagamos, que sea con fundamentos en el Evangelio. Número 3, la unidad cristiana también tiene sus límites. La unidad cristiana también tiene sus límites. No titubea en hablar de los falsos hermanos como Pablo lo hizo. No estamos hablando de una unidad a cualquier precio. No estamos hablando de negociar con las verdades del Evangelio. Estamos hablando de una unidad en el Evangelio que tenga base y fundamento en Cristo solamente. Un mismo sentir, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre, un espíritu, una misma fe, una misma esperanza, según Efesios 4, del 1 en adelante. La unidad cristiana
también tiene su fe en la sinceridad, en la honestidad. Pablo no tuvo reparos en ir con estos hermanos después de 17 años y considerar y averiguar qué era lo que estaba pasando. Y como alguien también dijo, la unidad cristiana también tiene que ver con mucha frecuencia en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Hay algo que estorba nuestra verdadera comunión con nuestros hermanos. Una paz superficial, tarde o temprano se va a caer. Una paz superficial, hermano, Dios le bendiga, hermana, Dios la bendiga, ¿cómo está? Un abrazo, un beso, que le vaya bien y todo, podría ser una paz superficial. Pero el punto sería, hay algo que esté estorbando en estas relaciones. Pablo no tuvo reparo en ir con estos hermanos. Y nosotros, si hubiera algo que pudiera estar estorbando en la relación con alguno de nuestros hermanos, podemos ir y preguntar y decir, ¿estamos bien? ¿Pasa algo? ¿Por qué? Porque una paz superficial, tarde o temprano, se va a quebrar. La unidad cristiana, como número 4, también promueve la sensibilidad, promueve la ayuda al necesitado, como lo vimos al final del versículo 10. A Pablo y a Bernabé solo hubo algo que les pidieron, acordarse de los pobres. Y él dice, lo cual también procuré con diligencia hacer. Así que aquí no hay confusión. Pablo dice que somos salvos por fe y ahora Santiago habla de buenas obras. No hay confusión. Bueno, somos salvos por fe, pero por una fe que obra. Santiago ya lo dijo en Santiago 2:14 en adelante. No dejemos de hacer esto, pero tampoco dejemos de hacer aquello. Cristo es misericordioso y es compasivo, ¿se recuerdan? A muchas personas no les va a importar lo que estamos enseñando si no vemos lo que realmente, o si no ven que realmente nos importan sus necesidades. Una vez más, a muchas personas no les va a importar lo que les estamos enseñando si no ven que realmente nos importan sus necesidades. Y lo íntegro sería, al pensar en esto, mi hermano o mi hermana, me importa tu cuerpo en términos de necesidades y también me importa tu alma. Dos cosas que van de la mano. Me importa tu alma, pero también me importa tus necesidades. Para el que no conoce a Cristo entonces, va una aplicación. El Evangelio no es una noticia que esclaviza. El Evangelio no es una noticia que ata. El Evangelio es una noticia que libera. Cristo vino a redimirnos de la esclavitud de la ley. Qué glorioso que para poder llegar al cielo no tenemos que hacernos judíos, que no tenemos que procurar como causa de salvación obras, sino solamente confiar en la obra de Cristo y aferrarnos a Él en fe y en obediencia a su palabra. No necesitamos más, no necesitamos menos, simplemente la obra de Cristo. Pablo ya fue, defendió su fe, defendió el evangelio que predica, están en la misma página, no agregaron, no quitaron, solo una cosa. Acuérdense de los pobres. Ahí sí yo les voy a pedir que se acuerden de los pobres. Y esto también por revelación en Hechos 11, 28 en adelante, Agabo, como lo dije el viernes, recibió una revelación que iba a venir una gran hambruna. Y la costumbre era recoger ofrendas, llevarlas a los pobres, a los necesitados, hambrunas que duraban un periodo largo de tiempo. Entonces, los apóstoles, la iglesia, está llamada
a no entretener con payasadas a la gente, sino con el Evangelio, no entretenerlos, sino a predicar el Evangelio y a mostrar la misericordia y la gracia de Dios a través de la preocupación, no solamente por el alma, sino también por las necesidades del pueblo de Dios. La próxima semana, si el Señor lo permite, seguimos con el capítulo 2 del versículo 11 al 21. Amén. Oramos. Padre, una vez más nosotros te agradecemos, te damos las gracias por tu misericordia, por tu amor y porque, Señor, tu evangelio ha sido mostrado y ha sido desplegado, Señor, sobre la tierra. Y no hay nadie, Señor, quien pueda negar que hay un Dios que ha creado todo, pues tú lo has colocado en una ley escrita en los corazones de todos los hombres. Tú eres real, tú vives para siempre, tú reinas. Y con ese sacrificio, Señor, que llevaste a cabo, viniste para reconciliarnos con el Padre. Permite, Señor, que cada día a aquellos, Señor, a los que tú has llamado, a los que tú, Señor, has puesto en propiciación de ellos, Señor, también puedan venir al arrepentimiento, que puedan venir a la fe y a la obediencia, Señor, al único Dios verdadero. Oramos, Señor, por nuestra iglesia. Oramos, Señor, por aquellas iglesias que fielmente también predican tu palabra. Oramos por aquellos hombres, Señor, que tú estás usando en gran manera para la edificación de la iglesia, Señor, en Latinoamérica y en el mundo. Bendice, Señor, a nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a poder crecer, Señor, individualmente en tu palabra. Danos la habilidad, la capacidad de poder entenderla, de poder expresarla, Señor, de poder practicarla, de poder obedecerla. Oramos, Señor, no porque haya mérito alguno, oramos, Señor, por los méritos de tu Hijo amado que murió en la cruz del Calvario por nosotros. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Que glorias sean dadas a ti, Señor, eternamente y para siempre. Ruego, Señor, por las necesidades, por los enfermos, por el desanimado, por aquel, Señor. Y sabemos, Señor, que entre nosotros hay gente y hay hermanos, hermanas que, Señor, están buscando un empleo. Yo te pido, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, que tú, Señor, de acuerdo a la motivación, de acuerdo a tu misericordia y de acuerdo a tu voluntad, Señor, tú te muestres y respondas, Señor, a nuestro clamor. Oramos, Señor, humillados delante de ti, sin exigirte, porque, Señor, tú eres el soberano, Señor, y tú mueves e hilas todo conforme a tu perfecta, soberana y buena voluntad. En el nombre de Jesucristo nosotros oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos miramos con